Vamos a abrir la Biblia, queremos meditar en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en Habacuc, capítulo número 3. El libro de Habacuc está en el Antiguo Testamento y quisiera que leyéramos, hermanos, de ese capítulo los primeros dos versos del capítulo 3. Habacuc, capítulo número 3, verso 1 y 2. Cuando lo tengamos, damos un amén fuerte. Gloria a Dios. Es costumbre ponernos de pie, así que si usted está en una casa de culto, una de las cosas que hace muy especial en las casas de culto es que nosotros, cuando le damos culto a Dios, operamos en un culto a Dios. Es decir, cuando leemos la palabra, nos ponemos de pie. Cuando glorificamos al Señor, lo hacemos con todo el corazón, como se le da el culto a Dios. Y por eso es que al final recogemos ofrenda también, porque no hay culto a Dios sin ofrenda. Entonces quiero animarles a todos a ponerse de pie y vamos a leer las escrituras que dicen de la manera siguiente. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Leeré el verso 2 una vez más. Únase conmigo. Dice la palabra: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Pueden sentarse. Quisiera, amados hermanos, y todos los que se han conectado y se siguen conectando en este momento, compartan la transmisión. Quisiera que pensáramos en qué hacer como creyentes, como personas, qué hacer especialmente como creyentes ante la indignación. ¿Qué hacer ante la indignación? Todos de repente conocemos a algún creyente, conocemos a alguien dentro del camino del Señor con un celo, entre comillas, un celo por la obra de Dios. Ese celo ha llevado muchas veces, o esa indignación ha llevado muchas veces a que los creyentes tomemos actitudes ante las circunstancias, ante las pandemias o ante cualquier otra situación que se enfrente en la vida, actitudes que de repente no van de acuerdo al pensamiento de Dios. Más de alguna vez nosotros mismos nos hemos indignado por las inconsistencias del pueblo de Dios, por aquellas cosas que, siendo pueblo de Dios, pareciera que la posición que hemos tomado es una posición adversa a los mismos planes de Dios. Hoy la guerra de los indignados es evidente en las redes sociales. Hoy cualquiera que no está de acuerdo con la teología de alguien más o con el estilo de predicación de otro ministerio, se levantan con un celo, entre comillas, porque eso no es celo, criticando abiertamente, haciendo uso de su derecho de expresión. Y pareciera que en el pueblo de Dios no se ha podido comprender, en medio del pueblo de Dios no se ha comprendido a cabalidad lo que Dios habla acerca de cómo lidiar con esta indignación o con este celo que a veces llegamos a sentir los creyentes. He oído, y quizás ustedes no me van a dejar mentir, pero he oído gente que hasta pide que caiga fuego del cielo. Manda fuego, Jehová, pero no fuego del Espíritu. Esto lo que quieren es que aquellos que, a juicio de ellos, porque no cantan como ellos, porque no alaban como ellos, o porque tienen otro estilo en su liturgia, merecen el fuego de Dios, merecen el castigo de Dios. Algunos, como dije, en su celo, entre comillas, una vez más, están pidiendo cosas
o están adjudicándole a Dios juicios que no tienen nada que ver con Dios. A cada peste le atribuyen juicio y algunos hasta se alegran. Bueno, yo recuerdo a una hermana que hace muchos años, cuando hubieron unos terremotos, recuerdo que ella llegó muy feliz a la iglesia y me dijo: hermano, hoy sí, hoy los impíos hoy se van a arrepentir. Y entonces a mí me pesó mucho el escuchar a alguien que, en lugar de estar preocupada por predicar el evangelio y que nadie muera sin conocer al Hijo de Dios, estaba casi como celebrando una tragedia. Esto lo hemos visto repetidamente. Recuerdo cuando fue el terremoto hace poco en la Ciudad de México, y muchos decían: es que porque son idólatras es un castigo de Dios. A mí me partía el corazón. Quizás ustedes vieron a algunos hablar en contra, o no en contra, pero hablar acerca del juicio que según ellos le había caído a Guatemala cuando el volcán de fuego estalló. Estoy hablando de gente que pretende conocer a Dios y pretende conocer la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con nuestra indignación? ¿Será que alguna vez usted se ha sentido indignado porque en medio del pueblo de Dios hay conductas que avergüenzan la causa? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que todos nos hemos visto indignados ante el mal proceder de creyentes. Nos hemos visto indignados al ver a las personas que deberían de representar bien el corazón de Dios, representándolo de la peor manera. ¿Qué hacemos? Para eso el Señor ha dejado su palabra. El libro de Habacuc apenas tiene 3 capítulos. 3 capítulos donde nos relata el corazón, lo íntimo de Dios. Nos queda relatado en estos 3 capítulos. Ahora déjeme, le doy un contexto breve. No me voy a detener por cuestión de tiempo en todos los elementos que rodeaban esta profecía. No me voy a detener en el hecho de que el libro de Habacuc no se logra ubicar en una época, porque Habacuc no dice como los demás profetas que dijeron profecía que vino a Jeremías en los tiempos del rey fulano. Esa referencia histórica no aparece en Habacuc, y entonces no me voy a detener en todas esas cosas que son muy interesantes, por cierto. Pero sí me quiero detener en la idea fundamental del libro de Habacuc. En el primer capítulo surge una queja que se convierte, es una oración queja que se convierte en una conversación de Dios con el profeta. Ese es uno de los elementos fundamentales. Esta conversación generó una respuesta de Dios, luego palabras de Habacuc y luego otra respuesta de Dios, y por último lo que empezamos leyendo en el capítulo 3. Otro elemento del libro de Habacuc es que todos los profetas hablaron a los hombres en nombre de Dios. Todos los profetas hablaron a los hombres en nombre de Dios. Este es el único en toda la Biblia que se le denomina profeta, pero que no habló a los hombres en nombre de Dios. Fue al revés, le habló a Dios a causa de los hombres. Entonces, una cosa bastante extraña, pero es tenido como profeta. Ahora, ¿cuál era la queja de Habacuc? Habacuc había visto la injusticia y él estaba indignado con el pueblo de Dios. Estaba indignado con los sacerdotes de Dios. Estaba indignado con los profetas falsos. Estaba indignado con los predicadores aprovechados. Estaba indignado con los que le tomaban al pueblo la fe de una manera, o guiaban al pueblo de una manera equivocada. Esa indignación, más todo lo que el sistema judicial de la época representaba, eso enojaba al profeta Habacuc. En su enojo, en su indignación, en su celo, porque muchos se habían descarriado, surge este libro,
surge esta oración que Habacuc hace. Habacuc está indignado por un pueblo judío, un pueblo hebreo que se había descarriado, un pueblo malvado, un sistema legal torcido, una idolatría descomunal, robo, hurto y de toda clase y suerte de pecado existía en ese tiempo. Y Habacuc estaba verdaderamente asombrado cómo los sacerdotes se comportaban, cómo los profetas falsos eran famosos. Y llegó un momento donde él no sabe más que decir y dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo vas a tolerar este asunto? Cuando yo veo la indignación de Habacuc, yo puedo entender la indignación de muchos hombres y mujeres en este tiempo. Ahora no me voy a detener en este momento para evaluar el primer capítulo. El detalle es que en el primer capítulo Dios responde. La respuesta que le da a Habacuc es que Dios traerá juicio al pueblo de Dios, a los hebreos. El detalle es que cuando Dios le dice: tienes razón, Habacuc, vea esto, le dice Dios: tienes razón, el pueblo está descarriado, este pueblo se ha alejado, todos parecen aves de rapiña. Tienes razón, Habacuc, y voy a hacer algo al respecto. Y cuando Dios le dice a Habacuc lo que va a hacer, él empieza a decir: ahora mismo traigo a los caldeos, voy a traer a los babilónicos, voy a traer a esta gente para que le dé su merecido al pueblo hebreo. Cuando Habacuc escucha cómo es que Dios va a lidiar con la injusticia de su pueblo, entonces al final del capítulo 1, si usted puede leerlo todo en su casa, solo son 3 capítulos, dura menos que una serie de Netflix, así que usted puede leerlo, yo estoy seguro. Pero lo que le quiero decir es que al final del capítulo, Habacuc ahora como que empieza a retroceder, así como ese meme de los Simpsons que se va como retrocediendo, escondiéndose, porque le dice: momento Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que tú vas a usar a uno más impío que tu pueblo para castigar a tu pueblo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué el Dios justo de toda la tierra va a cometer semejante cosa? Para Habacuc, cuando él se da cuenta que sí, bien es cierto, había impiedad y había algo que Dios quería tratar con su pueblo, Dios usaría a un pueblo mucho más malvado que el pueblo hebreo. Entonces Habacuc también se indigna por ver lo que Dios estaba planeando hacer. Y hace las preguntas: ¿cómo es así que Dios, siendo justo, usará gente más injusta para castigar a su pueblo? Bueno, en el capítulo número 2, Dios le responde a Habacuc. La respuesta que Dios le da a Habacuc es una respuesta muy pertinente para nuestro tiempo. Le dice: es que los males que mi pueblo, o que tú crees que solo mi pueblo tiene, lo tienen otros pueblos, también lo tiene mi pueblo. ¿Cómo le explico? Dios le está diciendo: mira, yo voy a juzgar al impío. El único que se va a salvar es el justo, porque el justo por la fe vivirá. No me voy a detener, ese no es mi tema hoy, pero le dice: el justo por la fe vivirá. El detalle es que muy pocos justos, como en los tiempos de Lot, muy pocos justos. Cuando Dios buscó 50, no habían 50. Y cuando buscó 40, no habían 40. Y cuando buscó 30, tampoco habían 30 ni 20. Entonces, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Aún se hicieron inútiles. Y esto compone ya y comprende ya una aflicción, porque Dios le explica en el capítulo 2 cómo es que va a juzgar y cómo es que va a traer la miseria y la peste y la destrucción y todo lo que Habacuc quería. Después dice: no, mejor ya no. Cuando Dios le expresa qué es lo que va a hacer y cómo es la justicia de Dios. Miren, hermanos amados, cada vez que nosotros empezamos a hablar de que this is unfair, this is not fair,
No es que no es justo, es que ¿por qué Dios, por qué permite que sufra el justo? ¿Acaso nunca te has preguntado por qué Dios le da también el sol a los buenos y a los malos? Aleluya. ¿Por qué no nos preguntamos eso? Pero no voy a entrar tan filosófico tampoco hoy. Pero sí quisiera que no te tengamos en eso. Cuando nosotros empezamos a pedir justicia, cuando nosotros empezamos a pedir que castigue Dios a los malos, se nos olvida que en nuestra casa también tenemos hijos malos. Se nos olvida que en nuestras congregaciones hay gente impía. Se nos olvida que si Dios empieza a juzgar a los hombres, quizás debajo del mismo techo donde nosotros vivimos en nuestras casas, no quedaría nadie de pie. A esa realización llega Habacuc. A eso lo arrincona, voy a usar este término, como que lo lleva a este razonamiento el Señor. Y es cuando Habacuc dice las palabras que leímos al principio. La oración de Habacuc ahora cambia. Cuando comienza el capítulo 1, compare el capítulo 1, los primeros 5 versos del capítulo 1, 4 versos, compárelos con los primeros 2 versos del capítulo 3. Es otro Habacuc. Es que hasta que entiendes cómo es la justicia de Dios, empiezas a pedir, en lugar de pedir justicia, empiezas a pedir misericordia. Cuando te das cuenta cómo es Dios de justo, empiezas a decir: no, mejor no, mejor pidamos otra cosa. No sé si me está poniendo atención usted. Yo sé que tal vez te cae mal algún predicador. Yo entiendo que quizás otras iglesias hagan las cosas diferentes, o quizás conoces hermanos que no están caminando en rectitud, pero ellos no son los únicos que no caminan en rectitud. Muchas veces gente que tú amas muchísimo, si Dios empezara a juzgar, serían los primeros en morir. Un hijo, una hija, un cónyuge, un papá, una mamá, un tío, un abuelo. Hoy Dios te va a cambiar la mentalidad de juicio. Que todo que caiga fuego, Señor, destruyelos, Padre. El coronavirus es juicio de Dios. Ni usted no sabe ni lo que está diciendo, ni conoce la Biblia. Nunca leyó a Habacuc. Nunca leyó a Habacuc. No se dio cuenta de esa revelación a la que llegó Habacuc. Habacuc llega un momento donde dice: esto no es posible. ¿Cómo es que así va a ser la cosa? Entonces, ¿y quién estará de pie delante de un Dios justo? Se da cuenta de que su oración ha sido equivocada. Yo voy a finalizar pronto, porque en medio de la indignación de Habacuc, aquel se da cuenta que el coronavirus no solo mata inconversos, también mata creyentes, pastores. La respuesta de Dios para Habacuc era que los mismos males que los incrédulos, que hay en los incrédulos, también hay en el pueblo de Dios. Y que cuando pedimos que Dios sea justo, nosotros mismos nos estamos poniendo en un peligro impensable. Si bien es cierto, el justo por la fe vivirá, y ese es un tema en sí mismo. ¿Qué tan justo eres? Ahora Habacuc, cuando llega al capítulo 3, lo que leímos hoy, cambia su perspectiva y dice: no, perdón, Señor, perdón, estaba equivocado. Yo estaba pidiendo porque mataras a todos estos creyentes flojos, mediocres, a estos hermanitos mundanos. Quizás tenían su tío mundano, quizás su papá no andaba bien, pero él no lo sabía. Quizás su hijo no estaba bien. Quizás si Dios juzgaba, Habacuc se quedaba sin padre, sin esposa, sin hijos, como Job. Quizás hubieran muerto todos los hijos como le murieron a Job.
Entonces cambió la oración. Y aquí cierro, escuchen esto. Cambia la oración. Y es lo que leímos hoy. Dice: Señor, he visto lo que tú vas a hacer y tengo miedo. Oh, si Dios te puede hablar a través de este mensaje. Si todos los que estamos oyendo esto supiéramos qué significa la ira de Dios, qué significa el juicio de Dios, temblaríamos como aquel hombre que le salió la mano en una pared y que temblaba. Temblaríamos de miedo. Habacuc estaba atemorizado. Dice: no, tengo miedo. Mejor voy a dejar de orar. Voy a dejar de ser esos legalistas recalcitrantes que solo su evangelio piensan que es el bueno. Esos que a todos los que no se visten como ellos quieren que caiga fuego del cielo y los consuma. Tengan cuidado, no vaya a ser que solo quede la ropa de ustedes. Ahora deja de pedir justicia, Habacuc, y empieza a pedir misericordia. Y empieza a decir: Señor, he oído y he visto lo que vas a hacer y tuve miedo. Mejor dame chance y voy a orar de otra manera. Voy a hacer otra oración. Y la oración de Habacuc es: Señor, mejor hagamos algo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa es la oración que hoy tenemos que hacer. Esa es la oración que debe de embargar nuestros corazones. Señor, en lugar de estar pidiendo que el Señor juzgue a este y juzgue al otro y juzgue a todos los que no nos caen bien, a todos los que no predican como yo predico, a todos los que no hablan como yo hablo, a todos los que no se visten como yo me visto, a todos los que celebran la Navidad o no la celebran, a todos los que hacen esto o lo otro. Mire, mejor entienda la revelación que Dios trae a su vida. Y la oración nuestra debe de ser: Señor, mejor aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. La oración debe cambiar. Hoy cambia. En el nombre de Jesús, cambia tu oración y va a cambiar tu ambiente. Cambia tu oración y va a cambiar tu futuro. Cambia tu oración y Dios va a bendecir tu vida. Aviva tu obra significa que todos seamos llenos del Espíritu Santo. En lugar de estar pidiendo juicio, manda fuego, Señor. Mejor cállese la boquita, empiece a orar para que tus hijos estén llenos del Espíritu Santo, para que veamos el fruto del Espíritu evidente en todos nosotros, que nuestras familias puedan experimentar el nuevo nacimiento, que nuestros seres queridos vivan apasionadamente para Dios, que los compañeros de trabajo se salven. Esa es la oración. Esa es la oración de Habacuc. Señor, mejor no traigas tus juicios, mejor ayúdame y avívame y aviva tu obra en medio de los tiempos. La oración de aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Es la oración que la iglesia debe de hacer hoy. Estoy hablándote como profeta, aunque no lo sea, aunque sea pastor, te hablo como profeta. Esta es la oración que ha de detener al coronavirus. Watch this. Esta es la oración que va a detener esta pandemia y cualquier pandemia. Es la oración del pueblo de Dios pidiendo misericordia. Que el Señor avive hoy su obra en medio de los tiempos. Que seamos y sirvamos al Señor con todo el corazón. Los creyentes, en lugar de estar pidiendo los juicios de Dios sobre los creyentes mediocres, no, Señor, mejor no te los lleves, mejor avívalos, aleluya. Mejor santifícalos. Que podamos servirte a ti de todo corazón. Que podamos ser llenos de los dones espirituales. Que nos metamos en toda la vida social de este mundo con el evangelio. Que no quede ni una pulgada cuadrada del mundo sin llenarlo de tu evangelio. Esa debe de ser nuestra oración. En lugar de quejarnos de los políticos, en lugar de ir a marchar y andar haciendo cosas que ahí ve usted si lo hace. La oración de Habacuc es: mejor aviva tu obra en medio de los tiempos. Que los políticos se vuelvan a Dios y que los que viven para Dios entren en la política y transformen esto. Esa es la oración.
Nuestra oración es que la obra de Dios avive en este tiempo. Que el cine sea lleno de verdad, de verdaderos creyentes y de verdades bíblicas. Que los cantantes sean salvos y escriban música que edifique. Que las series de televisión promuevan la justicia y la verdad, los valores de Dios. Esa es la oración. Aviva tu obra. Que la economía de los pueblos sea llena del temor de Dios. Que los jueces, los sistemas judiciales, los sistemas penitenciarios sean tocados por el poder del evangelio, el poder de Dios. Que los sistemas educativos, los maestros sean llenos del conocimiento de Dios y de su temor. Que los responsables de la educación puedan desarrollar currículos que adornen la doctrina de Cristo. Que en las comunicaciones podamos ver información clara, verdadera. Pero sobre todo que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, sea santa. Hoy cambiamos nuestra oración también nosotros. Hoy vengo pidiéndote que cambies tu oración. Hemos utilizado mal nuestra indignación. Hemos utilizado mal nuestro enojo contra aquellos que avergüenzan el evangelio. Aquellos que en lugar de dar buen testimonio dieron mal testimonio. Hemos utilizado mal nuestra indignación. Habacuc empezó haciendo mal uso de su indignación, pero terminó rendido al Señor. En lugar que Dios le pague mal a los que te hicieron mal, empieza a clamar: Señor, aviva tu obra en esa persona. Revélate a esa persona. ¿Por qué? Porque si Dios juzgara a los que hicieron mal, tú y yo también nos vamos. Porque todos fallamos. Cambia tu oración y este tiempo puede cambiar también. Volvámonos de todo corazón al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor avive. Y dice Habacuc: en tu ira o en la ira, en tu enojo, acuérdate de la misericordia. Mi corazón arde por una iglesia con el pensamiento nuevo de Habacuc, con el pensamiento del capítulo 3 de Habacuc. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante con indignación? Oremos para que Dios avive su obra en lugar de que mande sus juicios. No queremos más coronavirus. Lo que queremos es un verdadero avivamiento.